Ahora entraremos al estudio del derecho en los Estados Unidos de América. Este sistema legal, pudiésemos decir, que es el más representativo el día de hoy de esta tradición legal. ¿Por qué? Porque es un derecho que se hace en los tribunales, pero si un estatut o act, es decir, la ley, no se aplica para resolver un caso concreto, no nace. ¿Dónde nos remontamos a la historia? Pues nos remontamos en el año de 1607, cuando llegan los anglicanos, huyendo precisamente de los protestantes. Buscaban una nueva vida, un lugar donde pudieran ejercer su religión. Por eso este derecho siempre invocará el nombre de Dios para todos sus actos, aunque a veces uno intenta analizar por qué se conducen de esa manera. Recordemos que son la potencia mundial número 1, pero su origen no fue fácil. Los primeros colonizadores que llegan y se establecen en Jamestown, así se lo ponen en honor a Jaime I de Inglaterra, van a tener que enfrentarse a las colonias o a los poblados de indios que ahí existía. Era morir o vivir. Por eso, desde sus orígenes va a ser un pueblo eminentemente discriminatorio, un pueblo donde el racismo va a imperar y la ley del hombre blanco va a prevalecer hasta el acta precisamente de abolición de la esclavitud, donde en su momento lo veremos, los negros obtienen su independencia, la gente de color. El sistema jurídico que va a imperar en sus orígenes dentro de esta nación va a ser el que proviene del common law. Eso es un derecho donde precisamente van a invocar los precedentes de los tribunales británicos, pero que no se adecúan a esta nueva situación que se vive en este país. Hay nuevos usos, nuevas costumbres. Los colonizadores originarios tuvieron que luchar mucho para sobrevivir. Incluso llegaron a comer sopa de su propia suela de zapatos. Y por el otro lado, también ellos tuvieron otras fuentes de derecho que se basaron en aspectos de interpretaciones locales de la moral y sobre todo invocando derecho natural, jus naturale. Si observamos la obra del jurista Comentarios sobre las leyes de Inglaterra del año de 1765 de el abogado William Gladstone, que era un jurista eminentemente británico, podemos ver que intentarán comprender e incluso enseñar y aprender a través de las enseñanzas del common law, pero después tendrán que modificar sus prácticas toda vez que este derecho no se ajustará a su realidad. El mismo jurista Gladstone señalaba que los habitantes norteamericanos, en particular el gremio jurídico, va a tener que interpretar y crear otra clase de derecho. ¿A partir de qué? De la visión eminentemente norteamericana. Aproximadamente a mediados del siglo XVII, las 13 colonias, cansadas de pagar tributo a la corona británica, deciden buscar su independencia y deciden formar el primer Congreso Continental en el año de 1774. ¿Por qué? Porque gravaban el azúcar, gravaban el tabaco, ya que ellos a partir del cultivo de estos dos productos pudieron sobrevivir y acoplarse a las necesidades. Incluso demandaron del Parlamento inglés todo el respeto a los famosos Bills of Rights. Recuerden ustedes que de Inglaterra tenemos la Carta Magna, el Habeas Corpus Data, los Bills of Rights, las leyes de la Judicatura, Judicature Act, las leyes de los Settlement Act también, una serie de disposiciones normativas que van en particular a los Estados Unidos de América
a tratar de conformar su propia identidad. Será el segundo congreso continental, donde materialmente ya declara la independencia de las 13 colonias del pueblo británico. En este mapa que tenemos aquí a la vista podemos observar que las 13 colonias estaban ubicadas en toda la parte occidental de los Estados Unidos, y a partir de esta acta de independencia se buscará implantar primero una confederación, y posteriormente, a partir de las ideas de Hamilton, James y Madison, se dará el concepto de federación, con estados libres, soberanos. Entonces, las 13 colonias buscarán, a través de los derechos humanos, de las famosas garantías. ¿Cuáles son las garantías? Pues las garantías de libertad, las de certeza jurídica, las de naturaleza económica y algunos aspectos que ellos tomaron en cuenta basados en la libertad y en la búsqueda de la felicidad. Podemos decir que los artículos de la Confederación se ubican en el año de 1781, pero en el año de 1787 ellos otorgarán su constitución, la única que han tenido en toda su historia constitucional, donde reconocen el mecanismo de revisión judicial, el Judicial Review. En el año de 1791 se incorporarán las primeras enmiendas y serán conocidas como Bills of Rights. Enmendar significa añadir, nunca reformarán, sino irán incorporando a través de enmendaduras a su texto legal, ubicando derechos fundamentales de sus ciudadanos. Esta constitución, que va a ser de un carácter moderno, innovador y que va a replicar tanto en Europa como en Centro y Sudamérica. Habrá también de estructurar una nueva forma de gobierno, que será el federalismo. El federalismo que adoptará una organización de poderes eminentemente limitados entre las diversas entidades federales. Serán libres, autónomos, soberanos, pero unidos en el pacto federal. La independencia de los Estados Unidos, sin duda alguna, vino a marcar un movimiento revolucionador en toda la Europa y en el propio continente. Habrá una nueva concepción de los derechos fundamentales, de las garantías individuales, propiamente de los Bills of Rights, y a través de sus tribunales crearán una nueva concepción. Pero los americanos tuvieron también influencia de colonias francesas, por ejemplo el estado de Luisiana, que adopta una tradición romano-católica germánica. También tendrán influencia del derecho español, porque recuerden ustedes que parte del territorio de Texas se incorpora a ellos, y de ahí vendrá la concepción de tierras y aguas de los estados que anteriormente formaban parte del territorio de nuestro país, México. Los usos, las costumbres también marcarán un elemento muy importante para poder reconocer estos derechos. Y una situación muy particular que dio origen a su derecho, sin duda alguna, fue la Guerra de Secesión, donde se da la abolición de la esclavitud. Importarán esclavos que incluso serán tratados de manera infrahumana, hasta que ellos buscan una igualdad. Recuerden ustedes que este país siempre va a ser caracterizado por su actitud racista, discriminadora, superioridad de la raza blanca, pero hay que reconocer que es un país multicultural. Volviendo al punto de la Guerra de Secesión, va a dar lugar a 3 grandes enmiendas: la enmienda 13, la 14 y la 15, respectivamente de 1865, 1868 y 1870, donde se reconoce el voto sin distinción de la raza, la ciudadanía, la igualdad entre todos ellos. Tan existe y se ha imperado en esta concepción que los Estados Unidos de América ya tuvieron un presidente de color, Barack Obama. Entonces, su sistema legal tiene toda la estructura del common law: ratio legis, ratio decidendi, stat decisis, o también van a tener el overrule para oponerse, van a tener el judicial review, que es el mecanismo de revisión judicial, y sobre todo su formación de una república representativa y democrática. ¿A través de qué? De un sistema federal, donde estarán unidos por el pacto federal. Van a darle prioridad al precedente, que será vinculante, será obligatorio y en general viene a ser el elemento imperante. Por tanto, podemos decir que a la tradición del common law británico
influyó en sus orígenes, pero posteriormente fue modificado completamente. Tan fue modificado que Estados Unidos reúne en el lawyer tanto la orientación como la representación legal y la asesoría. No se requiere, como en Gran Bretaña, el barrister, el solicitor, aquí todo va a ser el attorney. El juzgador también viene a partir de una carrera judicial. Las opiniones judiciales serán la manera de crear, de reconocer su derecho. El foro le dará un ámbito al litigante para poder defender los intereses de sus clientes. Pero la figura principal de ese derecho será sin duda alguna el juzgador, el más representativo, el que tendrá estos dos elementos de razón legal y de razón decisión, donde estarán basadas sus expresiones jurídicas consideradas para reconocer y a través de sus resoluciones, de sus sentencias, de sus precedentes, la existencia del derecho.